quedaron heridas tras ser embestidas por un automovilista que se dio a la fuga. El hecho ocurrió esta madrugada en pleno microcentro capitalino y una de las víctimas se encuentra en grave estado. Ahora la policía busca identificar al responsable del accidente. A las 3:40 de esta madrugada, María Marcelina Acevedo y Lorena Berenice Noldin salieron de un local nocturno ubicado en Iturbe y Teniente Fariña. Abordaban sus respectivas motocicletas cuando fueron embestidas por un automovilista que, lejos de auxiliarlas, se dio a la fuga. El hecho fue registrado como lesión corporal, daño material y omisión de auxilio por los policías que se encuentran en la búsqueda del responsable. Hay testigos, un automóvil Toyota tipo premio color gris plateado que se dirigió por Teniente Fariña hacia Colón. Estamos viendo algunos circuitos cerrados en las inmediaciones del lugar para ver si conseguimos números de chapa de este vehículo, porque según los testigos tenía placa. Vecinos que prefirieron el anonimato ante cámaras aseguran que no es la primera vez que se registran sucesos de este tipo en este lugar, pero atribuyen en parte este tipo de sucesos a la gran ingesta de alcohol que se registra en este sitio, por lo cual al salir se exponen al peligro en las calles. Sí, todo el tiempo, sinceramente, un caos total. Esta discoteca luego es renombradísimo. Salen la gente, están todos y algunas veces las chicas salen y se ponen ahí enfrente de los autos. Prácticamente son dueñas de la calle y suele pasar esto, no es la primera vez. Lorena Noldin, de 22 años, fue quien se llevó la peor parte. Quedó con una fractura en la clavícula, pero lo peor son las lesiones en la cabeza, que inclusive la llevan a estar en un estado de semiconciencia, por lo cual permanece con pronóstico reservado en el hospital de trauma. Tiene un sangrado dentro del cráneo, ¿verdad? Un hematoma subdural, un hematoma epidural en la región occipital, una fractura en el cráneo y una fractura en la clavícula. Entonces ella está en observación, ¿verdad? Se le realizaron los estudios y en donde se constataron dichas lesiones y estamos esperando ahora la evaluación del neurocirujano de la segunda tomografía para ver si eso va a cirugía o no. La lesión del cráneo hace que ella esté con un Glasgow bajo, ¿verdad? Que es un grado de conciencia, ¿verdad? El grado de conciencia tiene, ella no obedece órdenes, ¿verdad? Ella no tiene apertura ocular, pero sí respira sola, está con oxígeno, con cabecera elevada y está estable hemodinámicamente por ahora, ¿verdad? Desde ayer hasta ahora. Si alguien reconoce el automóvil Toyota modelo premio de color gris involucrado en el hecho o puede aportar datos, debe comunicarse a la Comisaría Tercera Metropolitana al teléfono 021 49 37 43.